Hola, mi nombre es Diego Renza, soy profesor de ingeniería en la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá, Colombia, y en este tutorial vamos a hablar sobre una breve introducción al lenguaje de programación Python. Para la ejecución de los comandos en este tutorial vamos a utilizar Google Colaboratory y si están interesados en conocer un poco más sobre esta herramienta pueden ver un video anterior disponible en mi canal. La construcción de este tutorial ha utilizado determinadas fuentes disponibles en GitHub o en FreeCodeCamp, como las que estamos viendo en pantalla. Para iniciar, vamos a tomar el típico saludo en un lenguaje de programación, en este caso el Hello World o Hola Mundo, y si vemos, vamos a utilizar un comando de print y el argumento de ese comando es una cadena de texto que está señalada en comilla simple. Para el caso de Python podemos utilizar de cualquier forma, puede ser comilla simple o comilla doble para cadenas de texto. Si ejecutamos este comando, pues vamos a tener el respectivo texto que hayamos ingresado como argumento a la función print. Entonces, ese sería, digamos, nuestra introducción. Segundo punto importante en Python tiene que ver con la sangría o la tabulación que manejemos dentro de un contexto determinado. Para ejemplificar esto, tenemos un ciclo for para el cual, si ejecutamos esta primera celda que estamos viendo acá, con un ciclo for que nos va a imprimir el contenido de la variable i, pero no hemos utilizado ni llaves, ni corchetes, ni tabulaciones para definir ese entorno, por lo cual el sistema nos va a generar un error asociado a que no tenemos esa sangría o esa indentación para nuestro ciclo for. Si lo queremos ver un poco qué pasaría con esta versión correcta, pues lo que vamos a tener sería algo como esto. Vamos a definir nuestro ciclo for. Acá pues viene la definición de nuestro ciclo for y lo que queramos ejecutar dentro de nuestro ciclo. Vamos a dar aquí una tabulación, una sangría. Aquí vamos a ubicar nuestro listado de instrucciones y una vez finalicemos, la siguiente instrucción que está por fuera del ciclo for la vamos a ubicar al mismo nivel a este mismo nivel que tenemos de espaciado para ese ciclo for. Entonces fíjese que acá en Python no es necesario ni de trabajar, por ejemplo, como en otros lenguajes donde el contenido de un determinado entorno puede ir, por ejemplo, entre llaves. Acá no va a ser necesario llaves o corchetes, ni tampoco es necesario, digamos, finalizar así aquí con un comando de end, porque la siguiente instrucción que va a estar por fuera de ese ciclo, pues va a estar al nivel de tabulación o de espaciado que tenga ese ciclo for. Entonces, este end no es necesario. Si ejecutamos este bloque, pues vamos a tener, en este caso este bloque nos está mostrando imprimiendo en esa variable i de 3 elementos los valores del 0 al 2. Entonces, importantísimo este espaciado o esta tabulación o esta indentación o esta sangría para los entornos dentro de Python. Como siguiente punto vamos a hablar de las variables. Digamos que podemos decir que Python trata de minimizar o dejar de la forma más sencilla la escritura del código. Entonces, así como no es necesario, por ejemplo, el comando end o las llaves o corchetes dentro de un entorno, pues lo mismo, algo similar va a pasar con las variables desde el punto de vista que no es necesario, por ejemplo, definir el tipo de la variable al inicio antes de utilizarla, sino que simplemente le asignamos un valor. Eh, Podemos tener las variables típicas que podemos encontrar en cualquier lenguaje de programación, entonces números en diferentes formatos, entero, punto flotante, cadenas de texto, variables binarias o booleanas, entre otras, similares, digamos, a otros lenguajes de programación. Hay un comando importante que me permite verificar cuál es el tipo de una variable en un momento dado, y ese comando es type, que ya lo vamos a ver. Entonces,
En el siguiente bloque, ese bloque que estamos viendo en pantalla, pues podemos encontrar, por ejemplo, la definición inicialmente de tres variables, una variable entero, otra variable, perdón, dos variables enteras, uno o z, una variable con precisión de, una variable flotante mejor, o una variable tipo float. Luego vemos una variable string, como decíamos antes, las cadenas de texto las puedo poner entre comillas sencilla o comilla doble. Y hay otros tipos de variables que son, por ejemplo, estas variables lógicas, que simplemente las definiría como true o como false. Y incluso en Python hay un tipo especial de variable que es ese nonce que estamos viendo ahí en la primera línea de código en este momento. Y pues básicamente lo que me involucra es que es una variable que en ese instante, digamos que no tiene un tipo definido de dato. Si ejecutamos este bloque, simplemente este bloque como es la asignación de variables, el output, no va a haber output, no vamos a tener ningún tipo de output acá, pero ya si quisiéramos ver alguna de esas variables, por ejemplo aquí vamos a esa variable mensaje que tiene el texto Diego Renza, vamos a mostrarla acá, incluso vamos a imprimirla y vamos a ver el tipo de dato que tenemos ahí. Entonces imprimimos esa variable mensaje, nos muestra el texto Diego Renza y también estamos mostrando el tipo de la variable mensaje, que es una cadena de texto, un string, que está marcado ahí como str. En cualquier caso en Python, si desplegamos por ejemplo en Colaboratory el explorador de variables, aquí podemos ver las variables que hemos definido, z o mensaje o num1, num2, num3, etcétera, y nos muestra el tipo. Y ya si fueran variables con un contenedor determinado, por ejemplo tipo arreglo, pues me mostraría las dimensiones de mi variable. Siguiente punto, aquí o en la siguiente celda mejor vamos a encontrar algunos ejemplos con variables booleanas. Ese comando bool me permite identificar si una variable es cierta o falsa, pero ¿qué pasa si lo ejecutamos sobre determinadas variables o determinados datos? Entonces, por ejemplo, el bool valor o el bool de una cadena de texto vacía, pues en el primer caso, si la variable o el dato que yo quiero validar tiene cierto contenido, pues la variable me la devuelve como verdadera. Si no tiene contenido, me la devuelve como falsa. Si son números, la variable solamente da como falsa para ceros, o cualquier valor diferente de 0 lo va a mostrar como true. En este caso, si ejecutamos este bloque, lo que me va a mostrar es el resultado del tercer comando, que es bool entre paréntesis -1, lo cual me da un verdadero porque es un valor de un número que es diferente a 0. Pueden ejecutar ustedes los dos primeros comandos y verificar que en el primer caso es true y en el segundo es false. Miremos ahora, eh, miremos ahora la ejecución o el ingreso de texto, pues a partir de un cuadro de texto o de un input que se ingresa por el usuario. Entonces, si ejecutamos esto, lo que me va a suceder es que el sistema me pide un input de texto. Vamos a ver. Vamos a darle acá. Vamos a darle Enter. Y el sistema pues me está mostrando cuál fue el texto ingresado y me lo está desplegando ahí en pantalla. Entonces, por medio de ese input podemos también ingresar texto a través del usuario. ¿Cómo puedo convertir entre variables? Pues ahí hay tres ejemplos, digamos que no son los únicos, pero podemos convertir de esta forma. str entre paréntesis la variable o el dato que yo quiera convertir a string, lo mismo para int, convertir a entero, o a flotante con ese float entre paréntesis el dato que quiera convertir. Entonces digamos que es directo ese tipo de conversión. Ahora,
¿qué puedo hacer con esos datos almacenados en variable o qué tipo de operaciones pues puedo realizar? Aquí encontramos, digamos, operadores similares a los que vemos en otros lenguajes de programación. Pues en primer lugar, por ejemplo, los aritméticos, entonces las típicas operaciones o las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división, cuyo operador pues es el mismo que conocemos tradicionalmente. En el caso de potenciación, pues vamos a utilizar dos asteriscos para el número, dos asteriscos que sería elevado a y la potencia a la cual queramos realizar la operación. Podemos tener operadores también, por ejemplo, para tomar los resultados de una división, tomar, por ejemplo, la parte entera por un lado con ese doble slash, o podemos tener el módulo de la división que sería como el residuo de esa división con ese operador por ciento que estamos viendo allí. A nivel de comparación, entonces lo mismo, yo puedo comparar, por ejemplo, dos variables. En este caso, cuando utilizamos operadores de comparación, pues el resultado va a ser una variable booleana, o sea, false o true. Entonces puedo comparar si dos datos son iguales, utilizando los dos signos de igual, mayor que, pues como su nombre lo indica, o menor que igual. Y la ejecución de este tipo de operaciones pues me devuelve, como decía, un valor booleano. Podemos tener operaciones lógicas también, entonces podemos ver a las tres principales o construir a partir de esas pues, operadores lógicos más complejos, en este caso not, and y or. Alguna prueba, digamos, básica a nivel de operadores. Aquí tengo la asignación de dos valores para dos variables, a y b, y lo que vamos a hacer es elevar el contenido de la variable a la 5 o a la b, que es el contenido de esa variable. Y vamos a mostrar cuál es el resultado de esa operación en este caso. Entonces, en este caso sería 3 a la 5, 3 a la 5, cuyo resultado pues, es el que nos está mostrando ahí Python, que es 243. Operadores de concatenación. Entonces, el operador de concatenación en Python es un más. Entonces, supongamos, tenemos aquí dos bloques de código. El primer bloque de código quiere concatenar un texto que es obtendré un, lo vamos a concatenar con el contenido de la variable var, pero resulta que en el primer bloque, en la primera celda, ese valor de var es es 1.0, es un número. Y lo vamos a concatenar con el siguiente texto, que es en Computer Vision. En este caso queremos concatenar un texto con una variable tipo float y luego otro texto. Si lo ejecutamos, como los tipos son los tipos de esos tres contenedores son diferentes, tenemos texto, float y texto, nos va a generar un error que consiste en que no puede ejecutar o concatenar, digamos, esos dos tipos de contenidos, un float con una variable tipo string. Ahora sí utilizamos un conversor, entonces el contenido de esa variable 5.0 sigue siendo tipo float, pero ahora lo vamos a convertir a string, como lo estamos viendo en el centro. Entonces si lo ejecutamos, vamos a ver que en este caso no me genera ningún tipo de error, básicamente porque está concatenando tres strings o tres cadenas de texto a través de la conversión del número hacia una cadena de texto. Entonces ese sería, digamos, un ejemplo de cómo concatenar datos en Python. Vamos ahora con los condicionales. En este caso los condicionales, pues del tipo if, else, then. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta primera que vemos acá como condición 0. En esta condición 0, básicamente vamos a comprobar esa var se definió en un estado booleano. Entonces simplemente se está comprobando si es verdadera o falsa. Entonces si es un caso, pues va a ejecutarse el if, y si no, se ejecutaría el else que estamos viendo acá. Entonces, si dado que la variable es false, pues en este caso
se imprimiría el segundo texto ahí que es no cumple la condición. Miremos ahora otra situación. En este caso tenemos dos variables tipo entero, 5 y 10, y lo que estamos comparando es si son iguales. Si son iguales, pues imprime OK. Entonces si la ejecutamos, básicamente nos está apareciendo, perdón, si la variable A es igual a 5, en este caso no se están comparando, sino que simplemente se está validando si la primera variable es igual a 5 y se imprime pues ese OK. En este caso, como se cumple la condición, pues se imprime el mensaje. Si no se cumpliera, pues simplemente el output saldría en blanco, no habría ningún tipo de output. Vamos con una tercera condición. ¿Qué pasa si quiero utilizar no solamente un if, sino agregar un else? Entonces, en este caso, con las mismas dos variables que estaban a en 5 y b en 10, en este caso volvemos a utilizar solamente la variable a en 5. Entonces, si es 5, pues imprima que ese es el valor. Si tiene otro valor, 6 o 7, o si no, pues simplemente dice que es otro número. Entonces, de esa forma yo puedo realizar de manera consecutiva varios condicionales utilizando if y el if que corresponde, o sea, lo que normalmente vemos en algunos casos como else if, acá en Python lo vamos a tener como el if. Entonces si lo ejecutamos, vamos a este bloque que estamos en este momento, vamos a ejecutarlo y pues se cumple la condición de que es igual a 5. Si ustedes quisieran probar eso, pues pueden cambiar los valores de las variables y comprobar alguna otra situación. La condición 3, un ejemplo de condicional, en este caso el número 3. Vamos a definir una variable tipo booleano que está como true y simplemente pues se evalúa si, digamos que si esa variable es falsa. Entonces, por ese not que tenemos ahí, pues nuestra variable que inicialmente era true, entonces si le quitamos ese no y le ponemos simplemente if bar, pues nos imprimiría que no cumple la condición. En este caso, como estamos poniendo ese not, pues va a ejecutar, digamos, el segundo print que vemos allí. Un ejemplo de condicional 4, en este caso, que se cumplan dos condiciones a la vez, si A es igual a 5 y B es igual a 10. Para este ejemplo, como esos son los valores que los dos se cumplen, pues en este caso la salida de este código va a imprimir ese texto que veíamos ahí porque las dos condiciones se cumplen. Entonces yo puedo combinar estos condicionales con los operadores lógicos que habíamos comentado hace un momento. Ese es otro ejemplo, pero ya no con AND, sino con OR, que cualquiera de las dos se cumpla. Entonces vamos a ejecutar. Y dado que A es igual a 5, pues se cumple la primera condición de que sea menor a 6, por lo tanto el mensaje es satisfactorio y se imprime allí en pantalla. Ejemplo 6 de condicional. ¿Qué pasa si, digamos, trato de no verificar que una variable sea igual a 10, sino que sea diferente? Entonces podríamos utilizar ese not que vemos ahí y el comparador de igualdad que vemos en pantalla. Entonces en este caso A recuerden que es 5, entonces por lo tanto va a cumplir esa condición y por eso pues se imprime ese mensaje que no es igual a 10. Condición 7, en la condición 7 podemos hacer un condicional o un if en una sola línea. Entonces defino el if, la condición y la acción. En este caso pues el print que estamos viendo en pantalla. Entonces en este caso, como B era igual a 10 y A es igual a 5, pues es mayor, por lo tanto pues se cumple la condición y por eso se imprime ese mensaje. Otro ejemplo de condicional acá, print es digamos algo como al contrario de la línea que acabamos de ver anteriormente.
es tratar de escribir como en una sola línea, pero iniciando primero con la acción, imprimir A de 5 si se cumple algo. Entonces imprimir A de 5 si A es igual a 5, o de lo contrario, que A es diferente a 5. Entonces podríamos, o si lo ejecutamos, pues eventualmente nos va a salir el primer mensaje, que A de 5, pues porque fue el valor que traía esa variable. Y el último ejemplo de condicional, pues tiene que ver con cómo puedo anidar if. Entonces en este caso vamos a comparar, definimos un número, en este caso un valor 25, y vamos a hacer diferentes comparaciones. Entonces si el número es mayor a 10, pues haga tal cosa, si es mayor a 20 o si es mayor a 30, pero fíjese que el segundo y el tercer if van dentro del primero. Como van dentro del primero, pues vamos a tener esa tabulación o ese espaciado que veíamos al principio para que, pues digamos que se pueda corroborar. En este caso, como el número es 25, pues se cumpliría la primera condición de que es mayor a 10, se cumpliría la segunda condición de que es mayor a 20 y pues digamos que eh, eso sería, digamos, lo que se tiene, y por eso se imprimen los dos primeros mensajes, que es mayor a 10 y que es mayor a 20. Vamos con las iteraciones. En las iteraciones, pues aquí podemos tener ciclos for, o podemos tener también los ciclos, los while, que vamos a comentar también, digamos, con algunos ejemplos. Entonces tomemos ese caso, por ejemplo, de este ciclo for, definimos una variable, en este caso pues es vigencia, que va a tener los elementos 2, 0, 2, 5, y vamos a utilizar un ciclo for que para cada elemento dentro de esa variable pues lo imprima. Entonces acá lo que vamos a tener es una impresión secuencial de esos elementos, que serían el 2, el 0, el 2 y el 5. Entonces si lo ejecutamos, pues eventualmente encontramos que se imprimen de manera independiente cada uno de los elementos de esa variable vigencia. Miremos ahora para una variable tipo string, sería algo similar. Entonces lo mismo, vamos a ejecutar este. Son 6 letras del eco, y lo mismo con un ciclo for. Lo que me involucra es que él haga un barrido dentro de esa variable y tome cada elemento y lo vaya imprimiendo. En este caso, pues me va a mostrar, como es una cadena de texto, el barrido lo hace carácter por carácter, y esos son los caracteres que despliega a la salida de la ejecución de esta celda. Otra variable que hemos visto, otra función que hemos visto ahí o otro comando que hemos visto por ahí es range. El range básicamente lo que me define o lo que me entrega es una secuencia de números bajo un determinado criterio. Entonces, si yo no le defino un criterio, pues él me va a generar números enteros que empiezan en 0 hasta el valor que yo le diga. Y la otra pues es especificar ciertos argumentos a range. Entonces aquí se está diciendo, por ejemplo, que ese range lo genere de 1 a 10. Vamos a irlo ejecutando acá. Y que vaya aumentando, mejor dicho, range. El primer elemento sería inicio, el segundo sería fin, y el tercer argumento, el tercer valor de ese argumento sería el incremento. Entonces va a empezar en 1 y va a incrementar de 2 en 2. Entonces serían los números impares, básicamente 1, 3, 5, 7, 9, como lo estamos viendo allí. Y finalmente, pues, ese mensajito de fin, como lo vemos ahí. Ese siguiente ejemplo, vamos a crear un arreglo. Ese arreglo, pues, tiene los números que estamos viendo ahí en pantalla, 2, 0, 2, 1. Y lo que vamos a tomar ahorita son los índices de cada posición de ese elemento. Entonces, en el ciclo for, en el for index in range, vamos a hacer es que vamos a leer los índices. Los índices son las posiciones que serían 0, 1, 2 y 3. Y luego lo que vamos a hacer es una indexación leyendo la variable ARR y diciéndole que me imprima determinada posición dada por ese índice. Entonces finalmente acá lo que vamos a tener
es el contenido del arreglo, que simplemente le estamos diciendo que me lea las posiciones dadas por esos índices dentro de ese ciclo for. Ciclo for anidados, pues algo similar a los if. Tenemos que tener en cuenta ese espaciado que hemos comentado hasta este momento. Y acá, para ejemplificar esto, pues hemos creado dos ciclos. Un ciclo que va a ir hasta de 0 a 4, el otro ciclo que va a ir de 0 a 9. Por lo tanto, si ejecutamos esto, pues vamos a tener primero que él me hace un conteo hasta 9, de 0 a 9, luego me empieza a incrementar ese conteo externo con ese 0 que vemos acá, vuelve y me muestra los 10 dígitos, aumenta el contador externo y así sucesivamente. Entonces, en este ejemplito podemos considerar o ilustrar mejor el comportamiento de esos ciclos de esos ciclos for anidados, pues tal como lo acabamos de ilustrar. Por otro lado, tenemos, como en la mayoría de lenguajes de programación, pues la opción de while. Y digamos que una diferencia o una característica principal de esos ciclos while acá, pues es que debemos incrementar la variable de conteo o la variable de registro que estemos utilizando en nuestro código. Entonces, para ejemplificar esto, tenemos acá lo mismo, la impresión o la ejecución de un ciclo while hasta que se cumpla determinada condición y vamos a ir incrementando dicha variable. Por lo tanto, acá me va a mostrar los números del 0 hasta el 5, mejor dicho, hasta que se cumpla la condición de que dicha variable sea menor o igual hasta 5, por lo cual nos muestra ese resultado. ¿Qué pasaría si tuviéramos esa misma base de código que acabamos de mostrar, pero vamos a utilizar la instrucción break? Ese break, pues básicamente lo que me hace es interrumpir la ejecución de mi ciclo. Por lo tanto, acá una vez llega a 2, si se cumple la condición de que esa variable i es igual a 2, pues detiene la ejecución del ciclo. Por eso solamente vemos la impresión de la primera iteración con el 0 y la segunda iteración con el 1. Podemos articular también un else acá dentro del while. Entonces, en este caso, realiza la operación del while y una vez termina, pues me muestra pues ese mensaje del else, que en este caso pues es que completó el conteo. Si ejecutamos el break, pues vamos lo mismo, se detiene todo el ciclo while, incluso con los else que hayan ahí por delante. Por lo tanto, acá si vemos la salida, pues no muestra ese mensaje de completado, esa cadena de texto completada, porque el break hizo que se saliera del ciclo while. Con esto finalizamos la primera parte de este tutorial. En la segunda parte vamos a hablar de contenedores de datos, particularmente listas, tuplas, conjuntos, diccionarios y como una breve introducción a lo que son funciones. Si les gustó este video, pues pueden compartirlo, pueden darle like, pueden suscribirse al canal para generar